último himno y se preparamos ustedes. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas, y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día, y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección promete a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega, moraré ya junto a ti. Amén. Por tomar asiento, hermanos, no sé si quieres pueden pasar a recoger las ofrendas. No se puede, por favor. Señor Padre Santo, le damos gracias por este día, gracias por permitirnos estar en su casa de oración. Señor, pedimos que bendiga los diezmos y la ofrenda que usted levantar, que usted lo multiplique y lo bendiga. Señor, le damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar la predicación, tenemos un pequeño video es del pastor Ever, ¿verdad, hermano? Hermana Alicia, ¿qué dice del pastor Ever de este día? ¿Sí? Ok, pongan la luz, por favor, hermanos. El pastor Ever está en Tapachula, lo estamos sosteniendo como uno de nuestros misioneros. Me quiso mandar me mandó un video que se lo pasara a la iglesia, así que se los paso, hermanos.
Amado pastor, iglesia, Dios le bendiga. Nosotros somos la familia Vázquez Moreno. Ella es mi esposa Liliana Moreno. Póngale pausa, hermano. Mi hijo Dylan Steve Vázquez. Póngale pausa y grande, póngale un poquito más grande, si se pudo. Y aprovechando un mensaje para ustedes, lo del sonido, siempre cuando pasen un video, póngale pausa, ese no es. Siempre necesitan prepararlo, hermanos, a llegar temprano, prepararlos, para que no pase lo que pase ahorita, lo que pasó ahorita, no sé quién está, no sé. Pero por favor, los que están en sonido, hagan eso. Siempre cuando hay un video, necesitan pasarlo ustedes primero antes que venga la gente, hermanos. Yo de Israel, creador de la tierra y vuestro rey. Así dice que abrega y sendas en las aguas impetuosas. Otra vez abriré camino en el desierto, otra vez, y ríos en la soledad. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrán a la luz otra vez. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, y la llama arderá en ti. Otra vez abriré camino en el desierto, otra vez, y ríos en la soledad. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrán a la luz. Ahora dice que te formó. Ya no temas porque yo te redimí y te puse nombre mío eres tú. No os acordéis las cosas pasadas. Otra vez abriré camino en el desierto, otra vez, y ríos en la soledad. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrán a la luz. Pronto saldrán a la luz otra vez. Pronto saldrán a la luz otra vez. Otra vez. Otra vez. La que canta ahí, 1, 2, 3, la que canta ahí es su hija. Es la hija de la hermana Maura. Ustedes conocen de la hermana Maura. Pues es la voz de su mamá, ¿verdad? Bueno, hermanos, vayan a 1 Timoteo 3:15. ¿Están todas las luces prendidas o apagadas? Dice la Biblia ahí, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiero predicar esta ya noche, hermanos, el diseño de Dios para la iglesia. El diseño que Dios hizo para la iglesia. Señor, Padre, damos las gracias porque es bueno con nosotros. Pido su bendición, su dirección, Señor, sobre esta enseñanza, Padre. Ayuda a poder predicar libremente, Señor, que sea su Santo Espíritu, que me pueda usar, Señor, que pueda controlar cualquier cosa que no debo de hablar, Señor. Que sea todo para la edificación de la iglesia, Padre. Ayúdenos, por favor, Señor. Damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
el diseño de Dios para la iglesia. Satanás, hermano, él no quiere que se cierren las iglesias, porque él sabe que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ellas. Pero Satanás sí está detrás de una iglesia, hermanos, para que el nombre de Cristo sea blasfemado. Y muchas veces, por conducta o testimonio de nosotros, hermanos, allá afuera, Cristo sí es vituperado y blasfemado. Así que Satanás sabe, hermanos, que la iglesia no la puede destruir. Pero sí va a ser, hermanos, que nosotros mismos que componemos la iglesia, porque no es el edificio, se ha explicado muchas veces, nos va a querer usar a nosotros para poder blasfemar el nombre de Cristo. Hermanos, el diseño que Dios hizo para la iglesia es perfecto. La causa, hermanos, de que una iglesia corra, la causa de que una iglesia siga adelante, la causa se llama Jesucristo. La causa no se llama el pastor Altamirano, no se llama ningún pastor. Hermano, la causa no es ninguna familia. La causa es Cristo. Porque Él, hermanos, diseñó y formó la iglesia en su plan maravilloso de Él. Él diseñó una iglesia. Vaya por favor, hermanos, a Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Muchas veces, hermanos, se nos olvida o no hemos entendido cuál es la causa de una iglesia. Dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia, una vez más, es de Cristo. Mi iglesia. De aquí sacan los católicos que Pedro es el, bueno, tantas cosas, pero no, les voy a explicar rápido, hermanos, aquí entre paréntesis. Pedro proviene de la palabra Petros, que significa roca o piedra pequeña. Y aquí el Señor usa dos palabras griegas para poder diferenciar lo que es Petros a Petra. Petros es Pedro. Petras es base de piedra o gran roca, que es Cristo. No es el mismo, hermano. Por eso hay que saber diferenciar que la iglesia no la fundó Pedro, fue Cristo. Y esta iglesia, roca de la eternidad, pertenece ¿a quién? A Cristo. Y Él, hermanos, en una iglesia ha diseñado, y les voy a decir algunas verdades, algunas estructuras que Dios formó para que la iglesia camine bien. Vaya por favor a 1 Corintios 3:11. La primera estructura, porque dice el versículo 15 que es columna y baluarte de la verdad, la iglesia. Así que si me dice columna, debe haber estructuras. Y la primera estructura que existe en la iglesia, hermanos, es para darle la honra y la gloria a Dios. Eso es la primera estructura que debe existir en una iglesia. 1 Corintios 3:11. No hay otro propósito. Todo lo que usted y yo hagamos en la iglesia debe de ser, hermanos, dirigido para la honra y gloria del Señor. 1 Corintios 3:11, hermano. Primero de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento, hermanos. Todo lo que usted y yo hagamos en la iglesia es para darle la honra y la gloria a Cristo.
Si yo predico, no es para vanagloriarme a mí, es para vanagloriar, honrar el nombre de Cristo. Cuando se cantan especiales aquí, viene la rondalla, viene el coro, cuando estaba el coro, todo lo que se hace es para honrar y glorificar el nombre de Cristo. Él es el fundamento de la iglesia, hermanos. Lo que hicimos la semana pasada, hermanos, ¿qué hicimos? Le dimos la honra y la gloria a Dios. No es para engrandecer el nombre del pastor Altamirano. No se equivoque, hermano. Ahí no va. Todo lo que hagamos es para honrar y glorificar el nombre de Cristo. A veces hay hermanos que predican aquí y quizás usted le dice, hermano, qué tremenda predicación. Y el hermano lo que primero tiene que hacer es decir, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios cuando un matrimonio se salva. ¡Qué bendición, hermanos! Cuando un matrimonio a punto de separarse se une. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque la iglesia, el fundamento principal se llama Jesucristo. Así que todo lo que usted hace, hermanos, en la iglesia, no es para aplaudir a usted. Si no se menciona su nombre, que el pastor no mencione su nombre, no se enoje. Porque lo está haciendo para Dios. Hermano, todo lo que se hace en una iglesia debe ser siempre pensando en el nombre de Cristo. Efesios 2:19. Efesios 2:19. Así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, de la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta iglesia, roca de la eternidad, hermanos, no es de ninguna familia, es de Cristo. Mira, voy para 4 años, no es mi iglesia, no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Ahora, yo conformo la iglesia. Y sí, somos una familia, somos importantes, hermano, como aquel que limpia el baño, aquel que aspira, aquel que predica, aquel que canta, todos somos importantes delante de Dios, hermano. Mira, va a haber muchas sorpresas en el cielo. Aquel hermanito, aquella hermanita que limpiaba los baños, que ni se decían, ni sabían quién era, van a recibir más premios que un predicador. Porque muchas veces el predicador se lleva la honra y la gloria, y no Cristo. Muchas veces, hermanos, hay iglesias que exaltan mucho al siervo de Dios, y yo no estoy tan en contra de eso, pero el número 1 debe ser siempre Cristo, hermanos. Cuando hagamos una conferencia, hay que glorificar el nombre de Cristo. Cuando esta iglesia vaya a un campamento, lo que se hace en el campamento es para honrar y glorificar el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Como predicadores nosotros no podemos sacar a Dios de su trono. Hoy en día hay predicadores que buscan lo suyo propio y no a Cristo. Hoy en día hay demasiadas Martas y pocas Marías en la iglesia, porque estamos tan enfocados sirviendo que no nos dedicamos tiempo a sentarnos a los pies de Jesús. Hoy en día, hermanos, ya no se tiembla ante la predicación de la palabra de Dios. Ya no hay, hermanos, ese estremecimiento de la iglesia. Que se predica a Cristo siempre, hermano, que se mencione el nombre de Cristo, hermano. No una enseñanza basada en un hombre, en una familia, en un individuo. No. Tiene que estar basada siempre en el nombre de Jesucristo. Así que el primer fundamento, hermanos, es Cristo. Romanos 11:36. Romanos 11:36. Dice la Biblia, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que la primera estructura, hermanos, de una iglesia que Dios ha diseñado es honrar y glorificar el nombre de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y todo lo que nosotros hagamos
para vanagloriarme, no es para decir, wow, mira qué bendiciones el hermano fulano, o el pastor, o la hermanita. No, hermano. Si usted cuida cuna, tiene que hacerlo lo mejor porque está glorificando el nombre de Cristo. Si usted limpia los baños, meta la mano, hermanos, al toilet. ¿Por qué? Porque está glorificando el nombre de Cristo. Si usted aspire contento y agarre esa basurita, ya la miró y quizá la pasó. No agaches y levántela, hermano, porque es lo mejor para Cristo. Amén. Cuando prepare un especial, lo mejor que sea posible, porque usted va a honrar y glorificar el nombre de Cristo. Todo lo que hagamos en la iglesia, hermanos, debe ser basada para honrar el nombre de Cristo. Número 2, la segunda estructura. Vaya por favor a 2 de Pedro 1:21. La segunda estructura de una iglesia, del diseño que Dios dejó, ha dejado su palabra. Su palabra como la autoridad absoluta para que esta iglesia sea manejada, hermanos. Aquí no predicamos filosofías humanas. Aquí predicamos de la palabra de Dios. Y mire que dice 2 de Pedro 1:21. Segunda estructura de la iglesia, la autoridad absoluta de las escrituras. Dice la Biblia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vaya a Hechos 17:11. Dios ha dejado su palabra, hermanos, que sea ella la que sea la antorcha para esta iglesia. La Biblia, hermanos, que nos pueda dirigir, hermanos, que sea la Biblia, que lo que se haga aquí es porque la palabra de Dios lo dice así. Vamos a hacer una conferencia porque la palabra de Dios dice cómo lo tenemos que hacer. Vamos a hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Dios, en su diseño de la iglesia, la primera estructura es Cristo, la segunda, Él dejó su palabra intacta. Los testigos de Jehová tienen versículos en blanco. ¿Se sabía eso? Esta está completa, hermano. No hay ningún versículo quitado. Porque Dios, hermanos, en su diseño para la iglesia, dejó intacta la palabra de Dios. Ellos dicen que el rollo estaba ahí doblado y cuando lo abrieron no se miraba. Entonces no hay un Dios todopoderoso que tenga intacto su palabra. Mire Hechos 17:11. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos. Hechos 17:11, ¿dónde estoy yo? Me fui al 17. Y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Aquí la iglesia se predica de la palabra de Dios porque Dios la ha dejado para su iglesia. Pero la iglesia tiene también que tener una Biblia abierta. No es que desconfíen del predicador o del pastor, pero tienen que tener una Biblia. Se le dice Hechos 17:11 y algunos. No, busque la Biblia. Pero lo que se está predicando, usted compruebe, hermanos, que es la verdad. Dios dejó la Biblia, no para una almohada, no para nada más para pantallar, somos cristianos y mira una Biblia grandota, qué bendición. No, es para escudriñarla, para que la iglesia camine en la verdad, hermanos. Es que si una iglesia no se predica de la palabra de Dios, yo cuando enseño en el instituto, no sé si fue aquí o en la iglesia, digo, hermanos, vean la Biblia en sus predicaciones, que sea la Biblia la que hable la palabra de Dios para la iglesia. No es que creo yo, que pienso yo, lo que yo crea, lo que yo pienso no importa, hermanos. ¿Qué piensa Dios por medio de su palabra para la iglesia? Alguien dijo, y muchas veces la Biblia es atacada. Y muchas veces es atacada no por los de afuera, sino por los del mismo adentro. A veces llega una corriente de algo y atacan la Biblia a la iglesia. Alguien dijo que no deberíamos mirar el comportamiento homosexual como pecaminoso. Si alguno de aquí que está sentado en la iglesia defiende eso, es porque ignora las escrituras. Dios ama al pecador, pero no ama ese pecado.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Pero si yo saco la palabra de Dios y solamente lo que yo creo, lo que yo pienso, pues no, hermanos. El humanismo, imagínense. El humanismo choca con la palabra de Dios. No se puede. Sigan orando por esta parejita que les dije, José y Mónica. Yo les dije, ayer tuve una junta con él y dije, la iglesia está orando por ustedes y estoy confiando en ustedes, están orando por ellos. Espero. ¿Verdad? Segunda Timoteo 4:2. Segunda Timoteo 4:2. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. ¿Dónde? En la iglesia. Que prediques la palabra. Hermano, la segunda estructura es la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando te guste, cuando no te guste, se tiene que predicar la palabra de Dios. Y luego dice, hermano, redarguye, reprende, exhorta. Hoy en día la iglesia no aguanta predicaciones fuertes, hermano. Espero que esta iglesia sí aguante, hermano. Pero la palabra de Dios es la que se tiene que predicar dentro del diseño de Dios, hermano. Dios dejó su palabra para poder predicar a tiempo y fuera de tiempo. Cuando sea popular o cuando no sea popular, cuando te guste, cuando no te guste, cuando te peleaste con tu mujer o cuando no te peleaste y vienes con la cara así como trompudo, se tiene que predicar la palabra de Dios. Lo dice reprende, ¿qué reprender, hermano? Esa palabra la iba a buscar en el original y por cuestión del tiempo de buscarlo, me llamó la atención de reprender. Exhorta con toda paciencia doctrina. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse a sus propias concupiscencias. Ay, pastor, traiga un predicador que predique del amor. Nos van a rascar aquí, hermano. Nosotros somos pecadores, hermano. Ustedes y yo somos pecadores y se necesita que se predique del pecado. Nos guste. Ay, ¿usted cree que hay cosas que a veces cuando yo me siento que están predicando me gusta? A veces hay cosas que no me gustan. Pero lo acepto. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Así que, hermano, la segunda estructura en el diseño de Dios para la iglesia es la palabra de Dios. La iglesia se elige de acuerdo a la palabra de Dios, porque yo como pastor no voy a escuchar la voz de Dios que me diga, hijo mío, haz este cambio. No. Conferencia, hijo mío, ayuda a este misionero. Ojalá fuera así. A ver, Dios. No, Dios ya dejó todo en su palabra. Así que hay que orar y hay que leer la palabra y Dios te dirige, hermano. Así que la iglesia, hermanos, se tiene que predicar la palabra. Número 3, tercera estructura. Segunda Timoteo, ahí mismo capítulo, versículo 3 y 4. Tercera estructura. Lo fundamental es predicar la sana doctrina. Sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se mantendrán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, se tiene que predicar la sana doctrina. Sana, su nombre lo dice, la sana doctrina. Doctrina es enseñanza escritural de verdades teológicas. Sana doctrina es la enseñanza bíblica y adecuada de verdades teológicas que llevan a la salud espiritual y a vidas transformadas tanto de los individuos como de la iglesia. Cuando uno no predica la sana doctrina, hermanos, el alma, el corazón, no puede haber salud. No hay salud espiritual. Pero cuando se predica la palabra de Dios, la sana doctrina, este libro, hermano, tiene el poder para poder cambiar vidas. Mire, hermano, ayer tuve la cita con este señor, José. 7 de la noche a 10 de la noche. Sentado él y yo solos.
Y en la mesa, ¿qué estaba en el escritorio? Y me dice, es que a usted no le gano. Pues no me va a ganar, le digo, porque yo digo lo que dice la Biblia. Pero si yo quito la Biblia, entonces, ahora, usted no va a escuchar lo que usted quiere escuchar. Usted va a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermano, hay que predicar la sana doctrina, la sana doctrina. Dios ama la sana doctrina. La sana doctrina hace madurar al cristiano. Amén. Amar la sana doctrina es porque fluye del evangelio. Amarla porque nos lleva a la santidad. Debemos amar la sana doctrina porque nos guarda de la falsa doctrina, hermanos. Necesitamos predicar, hermano, la sana doctrina. Vaya por favor a Hebreos 2:1. Hay que predicar de la doctrina del infierno, hay que predicar de la doctrina del cielo, tantas doctrinas, hermanos. Hay que predicarla para que el espíritu sea sano. Hebreos 12:1. 2:1, perdón, no 12. 2. Quítale el 1 ahí. No, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos cuando nos enseña la sana doctrina y empezamos a escuchar fábulas por ahí. Podemos deslizar. No hay ninguna persona, por más madura que se mire, que se pueda deslizar, hermanos. Pastores se han deslizado. Qué importante, hermano, es la sana doctrina. Primera de Timoteo 6. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias. ¿Sabe por qué disputan? ¿Sabe por qué salen todas esas cosas? Porque no se enseña la sana doctrina. Prestan atención a fábulas. Así que una de las estructuras de la iglesia es poder enseñar y predicar la sana doctrina. Capítulo 4 del mismo libro, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha, dice, las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Pablo le dice a Timoteo, predica la sana doctrina. La iglesia, hermanos, se tiene que enseñar la sana doctrina. Número 4. La cuarta estructura que Dios ha diseñado a la iglesia se llama santidad. Y hay muchos versículos de santidad que no voy a ir ahí por el tiempo. La iglesia es santa. Por eso a veces cuando hay pecado se tiene que reprender, se tiene que decir a la iglesia. Por eso en la iglesia existe la disciplina, hermanos. La iglesia no debe tolerar pecados. Cuando un pastor a veces está por ahí, ¡pum!, de repente dice Dios, estás dejando pasar eso, arréglalo. Hay que arreglarlo, porque la iglesia es santa. La iglesia, hermanos, no se debe permitir cosas. Por eso en la iglesia no se permiten tantas cosas. Pastor, el torito mecánico, no, hermano, eso es del mundo, no se puede meter a la iglesia. Y tantas cosas que a veces quieren meter, no se puede porque es santa. Cuidado con lo que vemos, leemos y escuchamos, porque usted y yo somos de la iglesia, todos somos de la iglesia. Pero hoy en día, hermanos, tristemente la iglesia está muy sucia. ¿Cuántos pecados de los que estamos aquí en este cuarto no estarán ocultos? Pero no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz un día, hermano. Es mejor arrepentirse.
¿Qué es arrepentirse, hermanos? Es darle a 180 grados de dirección, pedir perdón y enderezar el camino, hermano. A veces nos damos golpe de pecho, yo me arrepiento por mi culpa, por mi grande culpa, y lo sigues haciendo. La iglesia es santa y se tiene que mantener siempre santa. Por eso hay un liderazgo en la iglesia, para que sean el apoyo del pastor, que lo que el pastor no mira, hermanos, un líder lo pueda mirar y venir al pastor y decirle: pastor, es que yo miré esto. Y si usted calla, hermano, usted está tapando pecado. Y tanto mata la pata, ¿cómo va? Tanto mata lo que mata la mano, por ahí va. Eso. Amén, hermanos. Segunda de Corintios 7:1. La iglesia es santa. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, hermanos. Nuestra cultura se ha degenerado. Dije, se ha degenerado. Y usted y yo estamos llamados a vivir vidas santas, hermano. Esta carne no quiere la santidad. Esta carne le gusta la suciedad, hermano. A estos ojos que se los van a comer los gusanos, les gusta mirar cosas que no son correctas. Imagínense que no se predique en contra del pecado. ¿Cómo acabaremos nosotros, hermano? Usted sabe que el pecado entra por la vista. Segunda de Timoteo 2:19. Yo sé que usted no peca. Está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, a la iglesia. Y apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre, apártese de iniquidad. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La iglesia, hermanos, debe existir la santidad. Quinta estructura. Quiero terminar. Vaya a Romanos 13:1. Dios ha diseñado a la iglesia. Otra estructura que Dios ha dejado en la iglesia: la autoridad espiritual en la iglesia. Número 1, Cristo tiene la preeminencia. Él es la cabeza de la iglesia. Pero en su diseño, hermanos, escuchen bien, en su diseño, Dios ha dejado a un pastor en la iglesia. No ha dejado a 2, no ha dejado a 3, no ha dejado a 4 pastores, ha dejado a un pastor, hermanos, que le va a dar cuentas a Cristo un día. Desde el primer día que el pastor llegó a la iglesia hasta que el día, o que el Señor lo quite, o que muera, va a dar cuenta un pastor de cada uno de las ovejitas. Así que Dios ha dado la autoridad a ese pastor. 13:1 de Romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores. Allí incluye al pastor, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Quiero aplicarlo para la iglesia. Dios en su diseño, hermanos, Él sabía que un día, 2017 creo que fue, que iba a llegar yo a esta iglesia.
Así como usted un día puede abrir una iglesia, Dios sabe en su diseño que usted un día va a ser pastor de una iglesia si tiene llamado. Pero Dios, hermanos, ha dado la autoridad a un pastor, a un líder. Ese líder se puede equivocar. Sí, claro que sí. Pero Dios, hermanos, le ha dado la autoridad a ese pastor, aunque se equivoque. El Señor pone y el Señor quita. Pero cuando la iglesia se mete en el plan de Dios, entonces Dios dice, ahí se los dejo para. No quiero ser muy explícito, hermanos, no hablando de esta iglesia, de muchas iglesias, donde a veces digo, ¿pero por qué? Mira, hermano, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que el día que yo me deslice, ora a Dios. Señor, el pastor se deslizó y está enseñando mala doctrina. Señor, pues ahí te lo encargamos. ¿Sí? Deja que Dios se encargue de mí, hermano. Que diga Dios, ¿sabes qué, hijito mío? Vámonos. Fúchila. Pues fúchila, me voy. Fácil. Vaya. Hebreos 13. No se agüita, hermano. Hebreos 13:7. Estoy leyendo Biblia. Acordaos de vuestros pastores. ¿Usted se acuerda de este siervo inútil, hermano? Que os hablaron la palabra de Dios. De su conducta e imitar su fe. Mire lo que Dios pone. Versículo 17 del mismo capítulo de Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores. Ahí les hablan, hermanos. Queridas ovejas, les hablan. Y sujetaos a ellos. ¿Sabes qué? Sujetarse, lo que dijo el pastor aquí. Sujétate, hermano, fuerte, le dijo. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Voy a dar cuenta del hermano José Méndez? El 7 de diciembre del 2017. Hasta que el Señor se lo lleve a él o me lleve a mí. Ven. Para que lo haga con alegría, hermano. Y no se queje de mí. Porque no es provechoso. Amén, hermana. Amén. Alegres. Dios en su diseño, hermano, si en una iglesia existieran 2, 3 o 4 líderes, pues fuera una iglesia deforme. Porque es un cuerpo con 4 cabezas. No puede ser. Wow. Amén, hermano. No sé por qué puse primera de Tesalonicenses 5, pero lo puse por algo, no sé por qué. Dije, ver, a lo mejor me equivoqué, hermano. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Bernabé, hermanos, fue un gran maestro. Se cree que probablemente el mejor de la naciente iglesia. Pero cuando Pablo y Bernabé viajaban, Bernabé sabía que Pablo era el principal orador de las enseñanzas. Aquí quizás, hermanos, haya hermanos más capaces de conocimiento bíblico que este siervo inútil. Sí, puede ser que sí. Y no se alcanza, puede ser que sí. Pero, aún ahí, hermanos, Dios no va a hablar por una oveja. Amén. Y es lo que debemos entender en la iglesia, porque hay gente nueva. Amén, hermanos. Amén. Y no me estoy defendiendo, yo no necesito defenderme, hermanos. Pero se los tengo que decir. Así que hay una autoridad espiritual que Dios ha dejado en la iglesia. Para que la iglesia camine como el cuerpo de Cristo, tiene que contar con la estructura correcta. Cristo, lo principal, lo fundamental. La autoridad absoluta de la Biblia, la sana doctrina, la santidad de la iglesia y la autoridad